utilizaremos el Custom Client proporcionado por GeneXus. Custom Client es proporcionado por GeneXus y puede ser importado a la Knowledge Base para usarlo o modificarlo como parte de nuestro proyecto. Contiene todos los web panels y procedimientos necesarios para implementar muchas funcionalidades del GXFlow Standard Client. Utilizando el Custom Client, puedes ejecutar la bandeja de entrada del usuario, ver la bandeja de salida, administrar las definiciones de procesos, work items, instancias e incluso monitorear la ejecución. Si nos fijamos en el código fuente programado en estos web panels, podemos ver cómo se utilizan las APIs de GXFlow para conectarse al motor y obtener la información necesaria en cada caso, y ejecutar diferentes funciones a cada objeto. Contiene toda la funcionalidad del Custom Client. En este video vamos a ver algunos web panels para entender su código y cómo se pueden modificar. Podemos personalizar el Custom Client por varias razones. Por ejemplo, podemos agregar u ocultar columnas en la bandeja de entrada o en cualquier otra pantalla. Podemos agregar acciones o personalizar algún código, cambiar la User Experience e integrar una parte o todo el Custom Client en nuestra aplicación. Para ver más información sobre Custom Client, podemos seguir el link que se muestra a continuación. Custom Client contiene algunas carpetas, por ejemplo, escritorio, administración de procesos, administración de documentos, visor de eventos y consola de administración. En el folder del escritorio contiene la bandeja de entrada, la bandeja de salida, mis procesos y mis documentos. Brindan la misma información y acciones que el Standard Client. El folder Administrador de procesos contiene la página de procesos, las tareas y las definiciones de proceso, que son las páginas más utilizadas de la sección del administrador de procesos. El folder Administrador de documentos contiene la administración de documentos, al igual que el Standard Client. El folder Visor de eventos contiene la página del administrador de eventos, al igual que el Standard Client. El folder Consola de administración contiene la administración de usuarios, roles, definición de las unidades organizacionales y las unidades organizacionales, las estadísticas, el backend, la configuración del servidor y el administrador de licencias nos implementan en el ejemplo del Custom Client. El uso principal del Custom Client es incorporar los panels de GXFlow a nuestros proyectos utilizando la misma User Experience. Por ejemplo, este panel presenta una bandeja de entrada personalizada con una apariencia y comportamiento que coincide con el resto de la aplicación. El usuario no sentirá la diferencia con otras partes de la misma. Existe un archivo llamado customclient.xpz y se distribuye con la instalación de GeneXus. Antes de importarlo, compruebe que haya creado al menos un Business Process Diagram en la Knowledge Base. Esto es necesario para asegurarse de que el modelo tenga los tipos de datos Workflow, de lo contrario habrá un error durante la compilación del proyecto. Al importar el XPZ a nuestra Knowledge Base, podemos ver todos los web panels, procedimientos y SDTs que se van a incorporar a la base de conocimiento. Se encontrarán en la carpeta Workflow Client dentro de la carpeta Workflow del Knowledge Base Explorer. Si se ejecuta el objeto principal, se podrá ver el Custom Client en ejecución. Primero tenemos que iniciar sesión, así que vamos a ejecutar la aplicación y posteriormente escribir el usuario de Workflow y luego su contraseña. Después de iniciar sesión en el objeto principal del Workflow Client, se dará clic en el enlace de la bandeja de entrada para ir a la misma. Luego, ahí se encontrarán todos los filtros, las acciones y el grid con todos los work items que tenemos para ejecutar y completar.
Comenzaré una nueva instancia de proceso. Ahora ejecutaré ese work-item, el cual me solicita que cargue un documento. Así que crearé un nuevo documento del tipo doc y lo seleccionaré del sistema de archivos. Después de que seleccione mi archivo, debo confirmar y se cargará aquí. Después de completar esta tarea, presiono el botón completar para crear los siguientes work-item en la definición del proceso. Puedo ver, por ejemplo, el historial del proceso que me muestra todos los elementos de trabajo que se han creado. El objeto principal del Custom Client es el web panel llamado Workflow Client, como hemos visto durante la ejecución. Si hacemos clic en el link, la bandeja de entrada aparecerá en la parte derecha del web panel. En esta página, el Workflow Client tiene tres partes. Primero el header, que se toma de la master page del web panel. Luego, un menú de árbol con todas las funciones que son provistas por el cliente personalizado. Podemos hacer clic en esos enlaces del web panel y nos mostrará la página seleccionada en la parte derecha del panel. En este caso, he seleccionado la bandeja de entrada y mostrará el web panel de la bandeja de entrada del flujo de trabajo. La bandeja de entrada tiene los filtros del workflow. Luego, tiene una tabla con todas las acciones que se pueden ejecutar en el grid, como ejecutar, completar, history, vista previa, delegar. Luego tiene un combo box que tiene todos los procesos que puede iniciar el usuario que inició sesión. Posteriormente se conforman los work items que pertenecen a la bandeja de entrada del usuario. Después de eso, tiene un web component con el control de páginas del grid. Validate Session. Si vemos el código de este panel, el primer evento es Start. Aquí el web panel validará la sesión del usuario. Cada objeto Custom Client comprueba si hay una sesión válida y para ello utiliza un procedimiento llamado Workflow Check Server Session. En esta sección tenemos dos variables. La variable server, que es del tipo de dato Workflow Server, y la variable user, que es del tipo de dato Workflow User. Primero va a cargar la variable Workflow Server desde la sesión usando el procedimiento Workflow Check Server Session, que veremos en la siguiente parte del curso. Después de eso, si tiene el Workflow Server cargado, obtendrá el usuario conectado del Workflow Server y luego inicializará la página web. En este caso, estamos inicializando la bandeja de entrada del flujo de trabajo, por lo que se van a cargar todos los procesos creados del combo box que hemos visto durante la ejecución. Primero, limpia los elementos del combo y se agrega el valor por defecto. Luego, utilizando los datos del usuario que se obtuvieron en el evento Start, se utiliza el método listCreateTableProcessDefinition. Este método obtiene todas las definiciones de proceso que un usuario conectado puede iniciar. El método listCreateTableProcessDefinition tiene un parámetro de filtro del tipo de dato WorkflowFilter, pero en este caso lo dejamos vacío. Si la variable ProcessDefinition, que es una lista de definición de procesos, no está vacía, vamos a recorrerla para cargar todos los ID y el nombre de las definiciones del proceso en el combo box. Después de cargar el combo box, crearemos dos web components. Primero con un workflow filter y el segundo
con un Workflow Paging. El primer Web Component sirve para filtros y el segundo para el paginado del grid. Ahora veremos el procedimiento Workflow Check Server Session. Este procedimiento obtiene el ID de la sesión desde la Web Session y carga esta conexión en la variable server del tipo de dato Workflow Server. Esta sesión se guardó en la Web Session cuando se realizó el login. Si al cargar la sesión se detecta un error, se redirigirá al Workflow Sign In. Cuando la sesión está cargada, el usuario logueado es el que se utiliza para conectarse con el Workflow Server. Refresh and Filters. El siguiente método en la bandeja de entrada es el evento refresh del grid. Este ejecuta una subrutina llamada Load Filters que traerá todos los filtros de la Web Session. Se carga en la variable Filter todos los filtros que se recuperaron de la sesión. Después de eso, obtenemos también de la Web Session la página actual de la bandeja de entrada. Los filtros están en un Web Component llamado Workflow Filter. Este guarda el SDT de filtros en la Web Session. Si observamos el Web Panel Workflow Filters, tiene una prioridad, estados, asunto, proceso, actividad, nombre, usuario y dos subrutinas principales. La primera se ejecuta cuando se hace la carga, recupera la sesión que había guardado previamente y asigna los valores a las variables del panel. En caso de que el panel se llame desde la bandeja de salida, se asigna la fecha del día a la variable endedFrom. Si se llama desde MyProcesses, Tasks, Documents, MyDocuments y Events, asigna la fecha del día en la variable createFrom. Después de que el usuario complete la información y haga clic en el botón Aplicar, ejecutará un evento desde donde llamaremos una subrutina para guardar filtros. En la subrutina Save se asignará toda la información cargada por el usuario en las variables del filtro en un SDT. Después de cargar toda la información con la variable de filtro, cargará esa información en la sesión web para tenerlo disponible. Una vez cargados los filtros en el evento refresh, invocaremos al método getWorldListOrderBy, utilizando la variable de usuario que obtuvimos en el evento start. Este método devuelve una colección de tareas. Esta lista incluye todos los workItems que requieren ser completados por el usuario. Este método puede ser filtrado con los valores que el usuario seleccionó en el Web Component Workflow Filter. También recibe un parámetro que nos permite indicar el orden en el que queremos recibir la información. E indicaremos que ordene por fecha de creación en forma descendente. Esto nos devolverá la lista de workItems. Vamos a cargar esta lista en las variables correspondientes. Posteriormente, en el evento grid.low, iteraremos sobre la lista y por cada elemento de la lista cargamos la información en las variables del grid y ejecutamos el método grid.low. Esto hará que todos los workItems se carguen en el grid correspondiente.